compartir la bendita palabra de Dios. Y gloria a Dios por un día más que Él nos permite, porque tenemos vida y mientras haya vida siempre hay oportunidades de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno, para cada ser humano. Vamos a estar orando. Padre, en este momento, Señor, me deposito en las manos divinas de nuestro Señor Jesucristo, clamándote, oh Dios Todopoderoso, para que el Espíritu de Dios ponga palabras en mi boca y puedan ser, Señor, de gran bendición a cada corazón, a cada mente que pueda escucharlo, que pueda, oh Dios mío, tener un momento de meditación en esta palabra y reconocer su necesidad delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que sea para tu honra y tu gloria, porque es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Padre bueno, y haz tu perfecta voluntad en cada corazón, haciendo la obra de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a estar leyendo en Lucas 16, que habla de la parábola del rico y Lázaro, una parábola, como una historia que el Señor le contó a los discípulos. Pues hoy lo vamos a estar leyendo nosotros. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, podemos ver en esta historia realmente comparamos uno con el otro y hay tanta diferencia, tanto cuando estaban en la tierra como cuando habían partido de este mundo al lugar donde cada uno estaba. Dice la palabra del Señor que había un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez.
Este hombre, en su tiempo aquí en la tierra, su vida era llena de afanes. Él nunca sacó el tiempo para Dios, para darle a Él la honra y la gloria, para arreglar su vida, para ponerse a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, sino que la vida de Él aquí en la tierra era todo lo contrario. Era llena de placeres, daba gusto, daba riendas sueltas a su vida, a todos los deleites que podemos ver aquí en este mundo. Y había también un mendigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Él, para poder comer, tenía que llegar a ese lugar donde no dice la palabra que este hombre que tenía tanta comida, que tenía tantos lujos, que vestía de tal forma, ¿verdad? Como lo muestra la palabra. Era un hombre que el dinero le sobraba, y no dice la palabra de Dios que él llegara un día a darle un bocado de comida a este hombre Lázaro, que no tenía nada que comer, que por eso era, tras que estaba enfermo, lleno de llagas, como lo muestra la palabra. Él llegaba y se sentaba a la puerta de aquel hombre que tenía tanta esplendidez en cuanto a lo material, y nunca este hombre con tanto alimento se acercó a este hombre a darle algo de comer. Y dice la palabra que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, él con tanta hambre, con tanta desesperación por el dolor de su cuerpo, de tener aquellas llagas, y llegaba a ese lugar con ganas de saciar su hambre, pero el rico ni siquiera lo tomó en cuenta, ni siquiera podía ver lo que estaba ahí, y teniendo cómo ayudarlo, nunca lo hizo. En su corazón había tanto egoísmo que solo pensaba en él y en sus invitados, y en las cosas que probablemente ahí se daban. Me imagino que regalos y cuantas cosas pudieran ser, mas a este pobre Lázaro ni siquiera podía, tenía que comer, ni siquiera podía llenar su estómago. Y dice, aconteció que murió el mendigo. Bueno, se terminó el asunto porque el mendigo murió. Y fue llevado por los ángeles, dice la palabra de Dios, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero aquí hay algo que debemos de pensar. Muere el pobre y muere también el rico. El dinero no puede sanar, el dinero no puede salvar, el dinero no puede evitar que también el rico muriera. Pero un día se le llegó el momento a ese rico, dice la Biblia, y dice que murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él estaba atormentado porque había llegado a un lugar donde, lejos de Dios, totalmente apartado, separado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios totalmente. Entonces ahí se encontraba Lázaro. Ya sus placeres de este mundo no lo alcanzaron para ayudarlo, porque ya no se puede. Y se encontraba en un lugar de tormento. La Biblia lo muestra como un lugar de tormento. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es que es o sea, explica tan bien todo lo que él estaba viviendo, que cualquiera lo podemos entender. O sea, él mismo dijo, envía a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua,
para que pueda refrescarme un poquitito, aunque sea. ¿Por qué? Porque él estaba atormentado por las llamas del infierno. Es que la Biblia declara que hay infierno. Y ahora vamos a leer donde la Biblia habla que es un lugar de tormento, que cómo el Señor describe el infierno, algo terrible. Por lo tanto, hoy, en este momento, estoy hablando al corazón de cada persona, de cada alma, para que se arrepiente y venga a los pies de Jesucristo. Y esta historia no sea una historia que pueda vivir, sino todo lo contrario, sea una historia que lo ayude a entender realmente la palabra de Dios y se aparte de los malos caminos, de todo lo que sea pecado, y se vuelva a Dios, el cual es amplio en perdonarle y en guardarle, que vaya a ese lugar. Por eso fue que Jesucristo vino a darlo todo y se dio a sí mismo en rescate por la humanidad, para que no lleguemos a ese lugar de tormento mientras haya vida y oportunidad. Y tú que me estás escuchando en este día, tú que estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando esta parábola, esta historia que Jesús le contaba a los discípulos, es una historia que puede hacernos entender, recapacitar y meditar y decir: Dios mío, hay un lugar de tormento. La Biblia escribe el infierno como lo peor, nunca jamás en la vida visto, pero es un lugar que existe y que va la persona que le desobedece a Dios. Y entonces él le dijo que las llamas ahí lo estaban atormentando, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Este hombre rico creyó que el dinero lo podía todo, pero ahí se enteró muy triste y muy tarde que el dinero no es todo en la vida, que el dinero no salva, el dinero no sana, pero hay un Dios todopoderoso que nos da la vida, y que estando muertos en delitos y pecados, como lo muestra la palabra de Dios, nos puede sacar de ese lugar y nos puede dar la vida eterna. Recuerde que hay un alma. Este cuerpo se termina, se lleva al cementerio, se entierra y punto. Ahí quedó este cuerpo. Sí, pero el espíritu no. El espíritu llega a un lugar o a otro, o sea que vaya a ese lugar a morar con Jesucristo y a vivir una vida de paz, gozo y tranquilidad, o sea que vaya a un lugar de tormento, como lo describe la palabra de Dios, que es el infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, hay una gran cima que divide totalmente. O sea, ni uno puede entrar a un lugar ni el otro al otro. ¿Por qué? Porque está totalmente dividido. Cada quien va donde en este mundo se dirija. ¿A dónde te diriges tú, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, que has dejado entrar en este momento esta palabra a su hogar? Déjala entrar a su corazón, medite, lea la palabra. Aquí estamos citando la Biblia para que usted pueda tenerla. Si no la tiene, obténgala, compre la Biblia, lea la Biblia, aprenda de ella que los días son cortos, los días son malos, se aproxima la venida de Cristo y aunque tú no lo creas, esto va a suceder. Entonces, ¿por qué no ponerte a cuentas con el Señor Jesucristo? Y dice, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Él estaba recordándose ahí en ese lugar de tormento. Él estaba recordando que tenía familia que igualmente como él quizás hacían lo mismo, y que no iban a ir al lugar hermoso de Dios, sino que iban a llegar ahí donde él estaba. Y ya él sabía el lugar en que estaba, era un lugar terriblemente de tormento, que las llamas estaban ya cubriendo su cuerpo. Porque tengo, dice, 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, a fin de que no vengan ellos
a este lugar de tormento. Qué historia más triste la de este hombre, porque nunca, mientras tuvo todo, nunca se puso a pensar en que hay un Dios en los cielos, en quien un día tenemos que entregarle cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, pero a los ojos de Dios, grandes y pequeños, vamos a estar un día delante de Él, delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y la volvemos a escuchar. Y lo que es peor aún, peor digo porque no se obedece, pero es lo mejor cuando escuchamos la voz de Dios que nos está hablando directamente a nuestro corazón y nos está llamando, y nosotros decimos, si están jóvenes dicen, estoy muy joven, eso queda para los ancianos, yo no. Otros dicen, yo quiero disfrutar de las cosas de este mundo, cuando esté ya mayor me arrepiento. Pero usted no sabe, mi querido joven, cuánto Dios le va a dar. ¿Le va a dar muchos años o no? La vida de nosotros está en las manos de Jesucristo. Y llegará un momento donde tú tienes que partir. Que tenga cuentas arregladas con el Rey de los cielos para poder ir a morar con Jesucristo. Mucha gente le he escuchado decir, cuando muera voy a descansar, ya, tranquilidad total. Pero a veces las personas creen que una vez que mueren van a descansar. Pero si no ha arreglado cuentas aquí con el Señor, va a ser peor, porque va a estar en un lugar de tormento si no se ha arrepentido y le ha entregado la vida a Jesucristo. No crea que vas a ir a un lugar de paz. Es todo lo contrario. Si tú has arreglado cuentas con el Hijo de Dios, tú puedes decir, voy a morar con Jesucristo. Si se mantiene aquí en una vida de santidad, de oración, leyendo su palabra, buscando el rostro de Dios, usted sabe que en el momento que el Señor lo llame a cuentas, usted va a partir y va a ir a un lugar lleno de luz, lleno de paz, lleno de gozo. Pero si usted anda sirviéndole al enemigo y haciendo las cosas que le agrada a la carne y no al espíritu, recuerde que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. El que agrada a Dios tiene que agradar al espíritu y negarse a sí mismo a lo que la carne le pida y decirle no. Se va a sujetar a la obra de Jesucristo y a la obediencia a Cristo Jesús, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario para que hoy usted tenga vida, para que hoy tenga salvación. Así es que apercíbase y realmente busque de Jesucristo para que no le sorprenda después de la muerte. Y dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Ahora en este mundo hay muchas personas que, gloria a Dios, predican la palabra de Dios. No haga oído omiso a la palabra. Escuche la palabra, déjala entrar, medite en ella y vuelva hacia Jesucristo. O venga Cristo si nunca ha hecho esa decisión hermosa de tu vida, de entregarle tu vida a Cristo. Hazlo, que el Señor te espera con los brazos abiertos. Así es que si no escuchaban a Moisés y a los profetas que el Señor, que el Padre había enviado, ya no tenía más que hacer por él, por ellos, por los hermanos que estaban aún en el mundo, que estaban vivos. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Y terminó la conversación. Exactamente en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, hizo tantos milagros. Y uno de esos tantos milagros que Jesús hizo, porque Él hizo muchísimos milagros, resucitó a varias personas, pero entre ellas a Lázaro. Lázaro, el hermano de María y de Marta. El Señor
cuando le avisaron al Señor Jesús que él estaba enfermo, él siguió predicando, y cuando llegó a donde estaba María y Marta, las hermanas de Lázaro, ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro estaba en el lugar donde lo habían puesto y tenía 4 días de muerto. Mas Jesús es la resurrección y la vida eterna. Y Jesucristo fue y les dijo que quitaran la piedra y llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera, le dijo Jesús. Y Lázaro se levantó. Dice que atado con vendajes, con vendas el cuerpo, bañado en un sudario, porque en ese momento había entrado el espíritu de vida, porque ya él había muerto. Aún la hermana de él le dijo a Jesús, ya mi hermano tiene 4 días, ya hiede ya. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios en ese momento. ¿Cómo yo le voy a dar vida a él? Porque yo soy vida, dijo Jesús. Y lo levantó para que todos los que estaban ahí pudieran ver que de la tumba, del lugar de la muerte, lo llamó y lo trajo y le dio vida. Y nuevamente Lázaro siguió con vida. O sea, es una de las personas que había muerto y que ahora tiene, o sea, que después tuvo que volver a morir. Pero en ese entonces Jesús lo levantó. ¿Y cuántas personas no vieron ese milagro y se arrepintieron por ello? Ni aún así se quisieron arrepentir. Entonces es puramente lo que Abraham le decía al joven, al rico. Porque le dijo, si alguno de aquí vaya, si Lázaro, porque él nunca le sirvió a Lázaro, ni siquiera un bocadito de comida, pero ahí sí, en su gran egoísmo, ahí sí le suplicaba a Abraham que mandara a Lázaro, para que Lázaro fuera y les predicara a sus hermanos. Pero ya cuando él le dijo, es que si sale de aquí, van a ver que sí, van a hacer caso, pero ni aún así. Ahí estaban las personas que se ocuparon de predicar la palabra de Dios. Estaban los profetas de Jesucristo, de Dios el Padre, pero no le quisieron obedecer. Porque él también los había escuchado. Quizás en muchas formas habían llegado a la voz de sus profetas a él, pero él no quiso. Él quería los placeres de este mundo, quería gozar de esta vida, como muchísima gente piensa. Pero un día se le llegó el tiempo a él y también a Lázaro. Pero Lázaro fue consolado allá en el seno de Abraham. Mas el rico fue a un lugar de tormento. Aunque se esté predicando esta palabra, mucha gente no quiere escucharla. Por favor, querido amigo, querida amiga, tú que me estás escuchando muy humildemente en esta mañana, yo te pido que leas esta palabra, que te prepares ahora que hay tiempo, antes de la venida de Jesucristo o antes de que tú partas y te vayas sin Jesucristo a la vida eterna, porque ya ahí no hay nada más que hacer. Vamos a leer, vamos a estar leyendo unos versículos. Lázaro significa ayudado por Dios. Vea qué bonito lo que significa el nombre Lázaro. Voy a leerles unos capítulos donde habla que sí existe infierno, porque por ahí hay algunas personas que dicen que no existe infierno y mucha gente les ha escuchado y ahora tienen muchos seguidores, porque claro, de ahí si a alguien le dice que no hay infierno, no hay un lugar de tormento, pues la gente sigue pecando y sabe o cree, por lo menos así, ¿verdad? Les han engañado de que no hay infierno. Pero si usted lee la Biblia, usted ve que es otra cosa, que no es como estas personas andan diciendo que realmente no hay infierno, porque sí hay un infierno. Y dice la palabra del Señor en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas palabras son muy fuertes.
Lo voy a volver a leer para que usted lo escuche aún mejor. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Recuerde que todos, como les dije antes, todos vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Grandes y pequeños, pero vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo un día. Y ahí va a apartar el Señor las ovejas de los cabritos. Ahí va a apartar el Señor los que han buscado el rostro de Dios y se han mantenido firmes hasta el final de sus días, y aquellos que nunca quisieron escuchar la voz de Dios, o que un día la escucharon y luego se apartaron, pero a un final se fueron sin Cristo. Entonces por eso dice, unos a la derecha y otros a la izquierda. Vamos a ver qué le dice a los de la izquierda. Y les dice: entonces le dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Quizás ustedes están pensando en este momento, pero si Dios es amor, sí, claro, Dios es amor, pero Dios no puede llevarse a un pecador, porque en el cielo, donde está nuestro Señor Jesús, es santo y no puede haber pecado. Tú tienes que arreglar cuentas con el Señor antes de partir para poder entrar al cielo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que tenemos que buscar la santidad. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que vivir en santidad para un día entrar al reino de los cielos. Dios es amor, pero no se nos olvide que también el versículo continúa diciendo, pero es fuego consumidor. Si la persona no le obedece, la persona solita se busca estar en ese lugar de tormento. Dios no lo envía ahí jamás. Dios envió a su Hijo Jesucristo para evitarle ir a ese lugar de tormento. Pero si nosotros no hacemos caso a la voz de Dios y al sacrificio inmenso que el Señor lo dio todo, se dio a sí mismo por amor a usted y a mí, si nosotros no hacemos caso y ignoramos ese gran sacrificio, pues eso es el lugar donde la persona se dirige, porque no quiso. Ya no hay nada más que hacer por el pecador. Ya el Señor Jesús lo hizo todo. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos llegar a pedirle a nadie porque todos somos humanos. El único que nunca tuvo pecado, el único que podía darlo, todo lo dio, que fue Jesús, por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros hagamos conciencia y recordemos que necesitamos salvar nuestra alma y que hay un infierno que escapar y un alma que salvar, y nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida como a Él le agrada. Y un día que nos vayamos de aquí, no importa irnos en el momento que Dios así lo decida, pero irnos con Jesucristo. De lo contrario, mejor no haber nacido, porque llegar a ese lugar de tormento para toda la eternidad, nada más imagínate, cuando uno está cocinando o haciendo algo y de repente se quema y que es un poquitito, qué dolor siente uno, y pasan las horas y uno está con aquel dolor y aquella angustia, hasta que ya se alivia, qué paz y qué tranquilidad. Pero en el infierno es todo el cuerpo. Dice que no se apaga la llama y que permanece el tormento. Imagínese, querido amigo, querida amiga, escúcheme, póngame atención, por favor, se lo ruego, y apártate del pecado, porque para allá va la persona que no hace caso a la voz de Dios. Hágale caso a la voz de Jesucristo, que está en esta palabra y está vigente, está viva, porque Dios es vida, es paz, es amor, es luz. Y Dios quiere darte hoy vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que sí existe el infierno, porque aunque muchos digan que no, la palabra de Dios, que es el manual de nosotros, nos está diciendo que sí existe el infierno. Apartémonos de todo lo que nos lleva a ese lugar tan terrible de tormento.
Y vamos a leer también Mateo 25, 46. Y dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Búsquenlo en la palabra de Dios. Ahí está. Y usted se convence por usted mismo que es verdad lo que les estoy diciendo. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Dónde te diriges? ¿Dónde querés pasar la eternidad? En ese lugar tan terrible de tormento. Es mejor negarnos aquí a nosotros mismos y agradar a Dios en todas las cosas, que dar rienda suelta a nuestra vida y que nuestro destino final sea ese lugar de tormento. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿Cuál es tu destino final? ¿A dónde te diriges? Piense, medite en su alma, medite en su espíritu y piense que es hermoso estar con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer también dice Mateo 10. Gloria a Dios, alabanzas a Jesucristo. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, pero sí tenga temor al que puede mandar el alma al infierno, y busquemos el rostro del Señor Jesucristo. Vamos a leer también en Mateo 21, 8. Pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve que sí hay infierno? ¿Ve que la palabra de Dios castiga el pecado? ¿Ve que todo esto que acabamos de decir es pecado? Pero los cobardes, incrédulos, los que no quieren creer a la voz de Dios, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas personas dicen, ay, pero una mentira, es una mentirilla piadosa. Pero el Señor Jesucristo aquí nos habla que tanto es pecado una mentira, como es pecado la idolatría, como es pecado la fornicación, el adulterio. Todo por igual. Lo que es pecado, sea grande o sea pequeño, es pecado, y ello nos aparta de Dios. Por eso hoy le digo en este día, venga a los pies de Jesús, busque de Jesucristo y apercíbase para que no lo sorprenda un momento tan desesperado como al rico, que se encontró en un lugar donde ya no estaba con aquella esplendidez en la tierra, con aquel montón de supuestos amigos, porque cuando hay dinero hay muchas amistades, pero cuando no hay dinero hay muy pocas. Entonces eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Pero Jesucristo nos ama y Él quiere darnos la vida eterna. Volvámonos al Señor Jesucristo, y pensemos que para el Señor la idolatría es un pecado grave también. Y mucha gente, con mucho respeto y con mucho amor les digo, muchas personas llegan a pedirle a algo que no tiene espíritu de vida, a algo que totalmente no te va a ayudar. Si pasa algo en el hogar, su ídolo
es el primero que cae y se desbarata porque él no puede ni cuidarse a sí mismo, menos cuidarte a ti. Por eso el Señor es abominación a los ojos de Dios la idolatría. La idolatría de adorar un ídolo o de adorar cualquier cosa que le pueda hacer un ídolo para usted. Así es que adoremos solo al Rey de Gloria, Jesucristo, el que merece la adoración, la alabanza, la exaltación. Y vivamos conforme a la voluntad de Jesucristo, haciendo lo que Él nos manda en su palabra y apartándonos de todo lo que desagrada al Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo gloria a Dios por su santa palabra que nos habla, que nos mantiene alertas, buscando el rostro de Cristo, porque Cristo viene pronto a llevar a sus escogidos, los que le estamos esperando, y tratando por todo medio de agradarle en todas las cosas, viviendo una vida que agrada a Dios. Yo sé que vienen pruebas, que vienen luchas, que vienen dificultades, pero no estamos solos. Jesucristo ha prometido en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de cada uno de nosotros. Entonces Él nos ayuda, nos da pautas a seguir el día a día, cómo debemos comportarnos y cómo debemos de agradar a Dios. Y dice la palabra del Señor en Juan 3, 16 y 17, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dio a su Hijo unigénito para que usted y yo hoy gocemos de una vida plena con Jesucristo. ¿Quién dice que es aburrido? ¿Quién dice eso? Hay que experimentarlo para que usted pueda entender que no lo es. Es tan lindo, es tan hermoso el despertarse, darle gloria, honra al Señor, darle gracias por un día más, porque ya muchos hoy no amanecieron. Pero usted y yo que estamos con vida, démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza al Rey de los cielos y démosle gracias. De verdad que seamos agradecidos con todo lo que Él nos da, que haya gratitud en nuestros corazones por ese amor tan grande de mandar a su único Hijo que vino a darlo todo por nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengamos la vida eterna a través de ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el 17 continúa diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todos entendamos que tenemos que acudir a la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda contaminación. Clamemos a Dios, que Él está presto para ayudarnos y fortalecernos en el momento de la dificultad. Dice el débil: fuerte soy en Cristo. En Él somos más que vencedores, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a su luz verdadera. Él es la vida y hoy te llama: ven a Él para que puedas disfrutar con Él la vida eterna. Gloria a Dios. Espero que le haya quedado muy, muy claro todo lo que humildemente hoy les he hablado de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí hay un último. Vamos a leer un último pasaje bíblico que está en Primera de Timoteo 6, 17 y 18. No es, para que a ustedes les quede claro, no es que el ser rico sea malo, no. Siempre y cuando usted sepa disfrutar de los bienes que el Señor le haya entregado aquí a la tierra. ¿Me entienden?
Vamos a leer lo que dice aquí. Y a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. Hoy puede estar disfrutando de todo, pero mañana pueda ya no tener vida, como le pasó al rico. Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos. Que oigan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así es que no es que sea malo tener dinero, sino es cómo lo invertimos y en qué lo invertimos, qué estamos haciendo con él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Si esta palabra ha tocado su corazón, venga a Jesús. Entrégale su vida a Cristo para que pueda vivir una vida que agrada a Dios y vivir para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, he hablado de tu palabra, Dios mío, y el Espíritu Santo de Dios la enviará a cada corazón, a cada mente, a cada alma, para que pueda percibirse ahora que hay vida, que hay tiempo, y se vuelva a Dios, el cual es amplio en perdonarnos y en quitar el pecado y la culpa, porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para que podamos gozar de una salvación que solo Cristo Jesús nos la pudo dar en la cruz del Calvario, llevando todo el pecado y todas las enfermedades. Padre, en este momento oro por si alguna persona, Dios mío, está enfermo, que tú toques su vida, Dios mío, y que la salud bendita de nuestro Señor Jesucristo toque su vida y pueda ser sano de toda enfermedad. Pero antes de todo esto, Señor, que sea tocado su espíritu, su alma, para que reconozca su necesidad delante de Dios y se vuelva a Dios. Aleluya, santo el nombre de Cristo, para que tú perdones el pecado de la humanidad y podamos entender, Dios mío, que sin ti no somos nada ni nadie, que te necesitamos cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque por eso hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, y guárdanos del mal. Cuídanos, Señor, para ser siempre obedientes a la voz de Dios y seguir y continuar hablando de las maravillas de un Dios todopoderoso y de tu palabra que tú nos las has dejado escritas para que nosotros podamos hablar de este evangelio puro y santo que es la verdad. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y medite en esta palabra, porque en ella encontrarás la vida eterna.